Ok, vamos a continuar con un concepto muy importante. Vamos a ver de qué va. Consideremos la función f de x igual a menos raíz de 1 menos x para valores menores o iguales que 1 y 1 más raíz de x menos 1 para valores de x mayores que 1. Si pueden ver, aquí está su gráfica. Como pueden ver, esta función es discontinua, es decir, no es continua en x igual a 1, porque da un salto en el punto 1,0. Viene así, se brinca una unidad y continúa, ¿no? Entonces, esto es una discontinuidad en este punto. Entonces, a eso lo vamos a llamar discontinuidad en un punto, ¿no? Aquí vamos a hablar las cosas de puntuales, ¿no? O sea, en puntos específicos. Ok, entonces una observación. F de 1 existe, ¿sí? Porque cuando x vale 1, va a ser este su valor. Otra, los límites laterales, que es cuando x tiende a 1 por la izquierda, lo puedo expresar como también los x cuando x tiende a 1 con valores menores que 1. Aquí están. Ese es igual al límite cuando x tiende a 1 de esta parte, porque son los que están a la izquierda. Esos van a ser iguales a 0, porque hasta acá llega su límite izquierdo lateral. El límite lateral derecho son los x que tienden a 1, que son mayores que 1. Entonces, les corresponde este valor, ¿no? Según mi función. Entonces, vienen aquí derecho y su límite va a ser 1. Este de acá. Recuerden que aunque no esté, no aparezca acá, pero su límite lateral es ese número. Estos son distintos. Entonces, el límite general no existe. Recuerden, el límite general existe si los límites laterales existen y son iguales. Entonces, debe de converger al mismo número, tanto por derecha como por izquierda, y a ese número va a ser el límite general de la función. ¿Qué podemos obtener de estas observaciones? Vamos a obtener esta definición, que es fundamental. Una función es continua en un punto A, x igual a, si satisface las siguientes condiciones. Primero, f de A existe. El límite de f de x cuando x tiende a A existe. Y la tercera es que deben de coincidir. Entonces, si al menos una de estas no se cumple, quiere decir que la función es discontinua en ese punto. Brevemente, una función f es continua en un número real a si su límite cuando x tiende a ese punto de la función es igual a la imagen de a. ¿Ok? Con f de a, un número real. Por ejemplo, esta función f de x igual a x menos 1 sobre x menos 2. Esta función es discontinua en x igual a 2, ¿verdad? Porque ahí es donde se define. Porque f de 2 no existe. ¿Y qué estamos esperando para que sea continua? Esas tres condiciones. Pero dice, basta que al menos una de estas no se cumpla. Ah, bueno, pues para empezar no se cumple la primera. Ajá. Entonces no es continua en ese punto. F de x igual a x cuadrada sobre x cúbica más 1 si x es distinto de menos 1 y 0 si x es igual a menos 1. Porque aquí hay conflicto porque menos 1 al cubo es menos 1 y con el 1 pues, se indefine. Entonces vamos a darle una imagen. Me dice que vale 0 si x es igual a menos 1. Entonces así se ve la gráfica de esta función. F de x. Entonces dice, para todos los valores de x distintos de menos 1, pues es esta función. Esto que se ve aquí, la verde. Y 0 si x es igual a menos 1. Pues este punto. Ahora, pues ya todos tienen imagen.
vamos a ver, para esta función, f de menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, existe, ¿no? 2. El límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, como pueden ver acá, o lo pueden hacer algebraicamente, cuando tiende a menos 1 por la derecha, se va hacia arriba, es más infinito. Y el límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, a ver si lo pueden ver por acá, se va hacia abajo, es menos infinito. Entonces, eso quiere decir que el límite no existe. Entonces, este no se cumple. Por lo tanto, f es discontinua en x igual a menos 1. Aunque sí tiene imagen, pero aquí ya no se cumple el límite, ¿no? La condición 2, no existe. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a seno de x sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Cómo vemos esa función? Ok, pues su gráfica es más o menos acá. Entonces, ¿qué podemos decir acá? 1. Para esta función, f de 0, pues es 0 y existe. 2. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? De seno de x sobre x. Y es igual a, ya hemos visto que este es 1. Entonces, si yo me acerco al límite tanto por izquierda como por derecha, va a ser 1. Pues ya cumplió estas dos. Ya cumplió 1. f de existe y el límite existe. Pero el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, no es lo mismo que f de 0, ¿no? F de 0 es 0 y el límite es 1. Entonces, x es discontinua en x igual a 0. Estamos viendo, no, pues las de por partes pareciera que no son continuas. Pero, si yo defino esta función, por ejemplo, esta función. Vamos a ver. Vean. Esta es la gráfica de esta función. Entonces, x al cubo más 1 para valores que son menores o iguales que 0. Desde acá. ¿No? Entonces viene la curva acá y se separa aquí en 0,1. Pero después de acá va a valer 1 menos raíz de x, ¿no? Para todos los valores mayores que 0. Entonces llega hasta aquí y aquí continúa así. O sea, pues aquí es como si tuviese aquí un piquito, ¿no? Viene acá y después se va. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de esta función? Para esta función, 1 f de 0 es igual a 1, ¿no? Cuando x vale 0, esto vale 1. Existe. 2. El límite de x al cubo más 1. Entonces me acerco para valores que son negativos, ¿no? Se van acercando al 0 por el lado negativo, por izquierda. Entonces tienen que ser estos. Estos son igual a 1. El límite, cuando x tiende a 0 por derecha, son los otros, ¿no? Los que son mayores que 0 se van acercando a 0. Entonces, imagen de esta forma. Tiende a 0 por la derecha. Y eso es igual a
1 también. Entonces aquí ya encontramos. Ya cumplió esta, ya cumplió esta. Los límites son iguales. Y 3. El límite, por lo tanto, pues si los laterales coinciden acá, tiene que ser el límite general, ¿no? Cuando x tiende a 0, f de x es 1. Pero, pues como lo vimos acá, f de 0, ¿quién es? Es 1. Por lo tanto, f es continua en el punto x igual a 0. Porque cumplió esta y cumple esta, cumple las 3. ¿Ok? Chéquense, o sea, no porque esté definida en partes, pues va a ser discontinua, porque fíjense, yo vengo acá así y llego hasta este punto, pero de este punto otra vez arranco desde este mismo punto y me sigo, ¿no? Continuamente. Pues en general, ¿cuáles otras más son continuas? Si f y g son funciones continuas en punto x igual a y c es alguna constante, entonces también son continuas en ese mismo punto las siguientes funciones. La suma, la diferencia, la función por una constante, el producto de las funciones y el cociente de las funciones si obviamente está en el punto A. Acuérdense, estoy hablando puntualmente. En el punto A, G es distinta de 0. Entonces, recuerden, si tengo dos funciones continuas en el mismo punto, pues va a ser la suma, la diferencia, el producto y el cociente. Si el de abajo no es 0. Ok. Cada función polinomial es continua en todo número A. Es decir, esas que tenemos de combinaciones de constantes por x a la n, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrada, esas sus sumas, todas esas son siempre continuas en todo número A. O sea, cualquier punto que me dé de x, las polinomiales son continuas. Y las funciones racionales, es decir, cociente de dos polinomiales. Cuando tengo un polinomio p de x y uno q de x, con q de x distinto de 0, siempre van a ser continuas en todo su dominio. En cualquier punto de su dominio. A ver, yo tengo que el límite, cuando x tiende a A de g de x, es igual a cierto número b. Y f es continua en ese punto. Entonces, el límite de f evaluado en g de x es igual a f del límite de g de x, cuando x tiende a A. Y es igual a ese f de b. Entonces, primero necesito esto, que este límite exista, el de b. Entonces, yo tengo una función aquí adentro de otra, ¿no? Entonces, yo puedo meter el límite dentro de esa función si este límite existe. Pero yo ya sé que el límite de esto es este b. Entonces, por lo tanto, va a ser igual a f de ese límite. Bueno, un corolario. Corolarios son resultados inmediatos que salen de un teorema. Entonces, si g es continua en ese punto A y f es continua en g de ese punto, entonces la composición g seguida de f es continua en este punto. Entonces, por ejemplo, otro corolario que podemos sacar de acá, de este teorema, sería este, por ejemplo. El límite, cuando h tiende a 0, de 1 más h sobre 1 sobre h. Lo puedo ver como e a la logaritmo natural de el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h
a la 1 sobre h. Ajá. Recuerden, aquí el me está diciendo que si yo tengo ya el límite aquí que existe, pues también es como si tuviera el límite de la composición. Ajá. Entonces, si leemos el teorema, esta igualdad, también al revés, te está diciendo que si yo tengo que f evaluado en el límite de g de x, es lo mismo que el límite en general de f de g de x. Entonces, yo puedo poner aquí e al límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo natural de 1 más h a la 1 sobre h. Ajá. Entonces aquí apliqué esto. En lugar de tomar el logaritmo del límite, puedo tomar el límite del logaritmo por este teorema. Ok, entonces esto a qué es igual. Entonces, si recuerdan, lo habíamos visto en la clase anterior, que el límite, cuando h tiende a 0 de logaritmo de 1 más h a la 1 sobre h, es igual a 1. Entonces, este es igual a e a la 1, que es el número e. Entonces, como podrán ver, el número e es el límite de esto. Yo lo puedo ver como un límite de esto. Entonces, el número e sale como límite de algo, pero también puede salir de otras cosas. El número e sale de un montón de operaciones en matemáticas. El límite, cuando x tiende a 0, de x a la x. Ajá. Esto, por ejemplo, pues sí se ve complicado, ¿no? Cuando x tiende a 0, tanto él como su exponente se van a 0. Bueno, pues esto es igual. Vuelvo a hacer la misma técnica. E a la logaritmo natural de x a la x. Ok, pero esto es, recuerden, cuando tengo exponentes, puede salir como, perdón, se me olvidó poner el límite. Aquí. Límite, cuando x tiende a 0, de x a la x. Ajá. Entonces, nuevamente, esto es igual a e a la límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x a la x. Ok, pero este es igual, ¿no? Pues aquí voy a aplicar lo de el teorema. Entonces, límite lo puedo sacar. Ok, pero esto que es igual. E al límite, cuando x tiende a 0, entonces, propiedad del logaritmo, tengo un exponente. Entonces, ¿cómo sale? X logaritmo natural de x. Pero recuerden, este límite, por las propiedades, ya lo teníamos, ¿no? Límites de logaritmos. Límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo de x es 0, que es lo que tengo yo acá. Es igual a e a la 0, que es 1. Entonces, vean, sigamos. Una función f es continua por la derecha en un punto A, si su límite por la derecha de esa función es f de a. Una función es continua por la izquierda en un punto A, si su límite cuando x tiende a por la izquierda de la función es f de a. Entonces, continua por la derecha
Recuerde, solo me voy a tomar los valores por la derecha. Continúo por la izquierda, solo voy a tomar los valores por la izquierda. Por ejemplo, esta función f de x igual a raíz de 1 menos x si x es menor que 1, 0 si x está entre 1 y 2 y raíz de x menos 2 si 2 es menor que x. Bueno, esta función es continua por la izquierda en x igual a 1 porque el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual a el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, pues es aquí, ¿no? Aquí está el 1. Entonces son los x más chicos que 1. Entonces les corresponde esta parte de aquí. Entonces sus valores van a ser estos, que es igual a 0. Pero ¿quién es 0? F de 1, ¿no? ¿Quién es f de 1? Aquí dice, cuando x sea mayor o igual que 1, van a ser 0. Entonces esto es igual a f de 1. Entonces lo que me está diciendo mi definición va a ser continua por la izquierda. Cuando yo me acerco al punto por la izquierda, va a ser ese f de ese punto. Entonces esta definición sí la cumple, ¿no? Límite cuando f de x tiende a x tiende a 1 por la izquierda, va a ser f de 1. Entonces es continua por la izquierda. Porque solo me voy a fijar en esos valores, en los de izquierda, que les dice. Solo fíjense los valores por la izquierda y por la derecha. Si coinciden o no, pues no me interesa. Bueno, también es continua por la derecha en x igual a 2, porque el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué sería por la derecha? Por los que son mayores que 2. Entonces me acerco y sus valores que va a tomar x van a ser estos. Raíz de x menos 2. Que es igual a 0. Pero 0 para valor de 0. Dice, cuando x vale 2, está diciendo, su valor va a ser 0. Entonces, este es f de 2. Entonces, mi definición me dice es continua por la derecha. Cuando x tiende a por la derecha de f de x, va a ser f de a. Entonces, tiende a 2 por la derecha, entonces va a ser f de 2. Entonces, ya cumplió mi definición, es continua por la derecha. ¿Sí? O sea, son conceptos distintos a la de continuidad en general, porque ahí debe de cumplir las tres cosas. Bueno, ya vimos la definición de continuidad en un punto, pero en general, una función es continua en un intervalo abierto si es continua en todo punto de ese intervalo. Entonces, yo me voy a fijar en cómo es mi función, ver en dónde se define y pues ahí no, si ese punto está dentro de mi intervalo, pues no va a ser continua, ¿no? Por ejemplo, estas que hemos visto. Esta no es continua en los reales, porque no es continua en el punto 1, x igual a 1. Tampoco es continua en el intervalo menos 2,2, porque debe ser continua en todo punto del intervalo.
Ajá. Eso tampoco es continuo en los reales. En el 0, pues no tiene imagen. Ahí se indefine. Es continuo en el intervalo 0 abierto, coma más infinito, en el intervalo menos infinito, 0 abierto, ahí sí es continuo, ¿no? Es continua en todo punto del intervalo. Y ahora, una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto a, b y es continua, bueno, si es continua en el intervalo abierto a, b y es continua por la derecha en a y por la izquierda en b. Entonces, en un intervalo abierto no hay problema, ¿no? No tocan los extremos. Pero si tengo un intervalo cerrado, debe de ser continua por la derecha para llegar a A y por la izquierda para B. Ajá. Es decir, yo tengo aquí el intervalo, ¿no? Aquí A, B. Aquí. Ajá. Aquí no hay problema. Es continua en cualquier punto de acá. Pero si yo tuviese aquí el intervalo cerrado, aquí debe de ser continua cuando me acerco hacia A, porque voy a incluir también este punto. Y también tiene que ser continua por la izquierda en B, porque me voy a tomar también este punto. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. No hay mucho que buscarle, simplemente fíjense en los extremos. Ok, y que es pues un teorema importante, ¿no? Que tiene su demostración matemática. Es fundamental porque, por ejemplo, cuando quieren calcular, aproximar raíces de polinomios, entonces todo eso, se usa este teorema, que dice que si f es continua en un intervalo cerrado a, b, y alfa es cualquier número para el cual, ya sea alfa esté entre f de a y f de b, o esté entre f de b y f de a, entonces va a existir un punto en el intervalo a, b abierto, tal que su imagen va a ser precisamente este alfa. O sea, este teorema me garantiza un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, tengo aquí. Pues si yo tengo el intervalo aquí a, b. Entonces, por ejemplo, el caso 1, aquí tengo el punto f de a y aquí f de b. Entonces yo me doy cualquier alfa. Pues este alfa está aquí, ¿no? Está entre este punto. Yo me doy aquí un alfa, dice, entonces va a existir dentro del intervalo abierto. Aquí, el intervalo abierto, va a existir un punto C, tal que f de ese C va a ser alfa. Entonces, para el otro caso, pues lo mismo, ¿no? Yo aquí tengo A y B así. Pero me dice, pues aquí, pues puede ser que el f de B sea más chico que el f de A, entonces quiere decir que es de esta forma. Aquí está el f de B, aquí está el f de A. Le pongo un alfa aquí, ¿no? Este es el caso f de A menor que alfa menor que f de B. Este es el caso f de B menor que alfa menor que f de A. Dentro del intervalo abierto va a haber un punto. Ese alfa va a ser la imagen de ese punto. Entonces, si lo quieren ver en términos coloquiales, una función va a ser continua
si yo cuando la grafique, es como si ustedes agarraran una pluma y dibujaran su función. Es decir, si yo puedo dibujar la gráfica de mi función sin la necesidad de levantar la pluma. Ajá. Por ejemplo, la que veíamos hace un rato, ¿no? Que iba así, ¿sabes? Un pico, bueno, una recta si quieren, y después me voy a decir como sea. Esta función es continua. Ajá. Es decir, voy a poder trazarla sin despegar el lápiz para dibujarla. Ujú. Porque las que vimos, por ejemplo, eran de este estilo, ¿no? Acá. Y luego por acá. Continúa. No, no, está rota. Aquí ya despegué mi pluma al dibujarla. Pues es eso, ¿no? Entonces, si yo puedo dibujarla sin despegar el lápiz de la hoja de papel, mi función es continua. Ajá. Por ejemplo, la de valor absoluto, ¿no? Que es más o menos así también, ¿no? No despegué mi pluma al dibujarla. Entonces, en términos coloquiales, pueden verlo así.